La segunda parte de este capítulo teórico vincula la separación entre activo corriente y no corriente. La, las partidas concernientes al activo corriente son aquellas cuya realización se debe efectuar en el plazo de hasta un año, y las de activo no corriente son aquellas cuya realización, cuyo uso va a durar por más de 12 meses, ¿no? Entonces, hemos colocado por aquí las partidas más relevantes del activo corriente. Comenzamos con efectivo y equivalente a efectivo. Hablamos aquí de la cuenta de caja, caja general obviamente, caja chica, cuentas corrientes operativas, cuentas de detracciones, ¿no? Entre otras. Activos financieros a corto plazo, por ejemplo, pueden ser certificados de acciones en bolsa de valores, los cuales son rápidamente o fácilmente convertibles a efectivo, ¿no? A efectivo. Tenemos también, por otro lado, las cuentas por cobrar comerciales. Aquí hablamos de facturas por cobrar a nuestros clientes, también letras por cobrar. Mucho cuidado que dentro de este rubro no vayamos a incluir, vayamos a tener el error de incluir los anticipos a clientes, los cuales recordar que son más bien todo lo contrario de ser un activo, ¿no? Su característica, su naturaleza en realidad encajan con la definición de un pasivo, porque en realidad son obligaciones las cuales nosotros tenemos que desprendernos de activos para poder cancelarlas, ¿no? Entonces, en el caso de anticipos, nosotros debemos cumplir con la entrega, si es un producto, con la entrega de dicha mercadería o dicho producto, y en el caso de servicios, con la entrega o la realización del servicio. Entonces, vamos a desprendernos de recursos para poder cumplir con dicho anticipo. Entonces, en realidad, los anticipos a clientes no deben ser considerados dentro de la presentación de deudores comerciales, sino dentro del pasivo. ¿De acuerdo? Por otro lado, tendríamos otras cuentas por cobrar. Acá incluiríamos, por ejemplo, las cuentas por cobrar al personal, los préstamos a los trabajadores, los préstamos a los accionistas. También podríamos incluir aquí, por ejemplo, las cuentas por cobrar diversas. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos rubros se colocan dentro de esta partida. Luego tendríamos los inventarios, ¿sí? Hablamos acá de todo tipo de inventarios de acuerdo a la naturaleza de la actividad de la empresa. Si es una empresa comercial, hablaríamos de mercaderías, suministros. Si es una empresa ya industrial, podemos hablar aquí de materias primas, productos terminados, productos en proceso, ¿no? Entonces, el rubro de inventarios es una de las partidas normalmente más importantes dentro del estado de situación financiera en la estructura del activo corriente, ¿no? Luego tendríamos los gastos contratados por anticipado. Eh, Aquí hablamos propiamente de los seguros, hablamos también de los alquileres de menor cuantía, vamos a hablar de los alquileres de mayor valor en la parte de activo no corriente. Y cualquier otro tipo de activo de corto plazo, es decir, activo cuya realización sea hasta un año. ¿Okay? Entonces, todo esto de aquí comprende los activos corrientes. Los activos no corrientes, en cambio, hablamos de aquellos cuya realización era más de un año, por ejemplo, cuentas por cobrar a largo plazo si tenemos contratos con clientes los cuales abarcan pues una cobranza en un periodo superior, ¿no? Y obviamente una de las partidas más importantes que es PPE, propiedad, planta de equipo, neto, porque neto de depreciación. Entonces aquí hablamos de, por ejemplo, todos los rubros vinculados a la cuenta 33, ¿no? Es decir, terrenos, edificaciones, maquinarias, vehículos, en fin, ¿no? Entonces todo eso debe ser mostrado dentro de PPE, pero ojo, mucho cuidado, y eso lo vamos a mencionar más adelante, de forma agrupada. Es decir, en esta situación financiera yo no debo mostrar el valor de los terrenos, el valor de los vehículos, el valor de los muebles, no, eso va a ir en la nota a los estados financieros. Acá debe ir simplemente el bloque total, de acuerdo, el valor total de la suma de dichas partes. Luego tenemos los activos por derechos de uso, es decir, aquí comprende, por ejemplo, dos partidas, ¿no? Los leasing, ¿de acuerdo? Los leasing, es decir, los contratos que se suscriben con las entidades financieras por una modalidad que en realidad vendría a ser como una alquiler-venta. Y también, por otro lado, ya la NIF 16 ha incluido también aquí, dentro de la parte de arriba sería el leasing, la parte de abajo serían los contratos de alquiler o arrendamiento puro. En realidad antes se le llamaban arrendamientos operativos en la norma anterior, pero aquellos cuya naturaleza ahora, la NIF 16, los indica que debe mostrarse tal cual como si fueran un leasing, es decir, colocar dentro de nuestras cuentas el activo de dicho contrato, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá hablamos de arrendamientos cuya duración sea por más de un ejercicio y cuyo valor sea, pues, relativo, significante respecto al estado financiero, y por eso debe ser conllevado o mostrado en esta partida.
Luego tendríamos los activos intangibles, ¿no? Es decir, los software, las licencias de uso, las patentes, eh, los gastos en investigación y desarrollo, ¿no? En fin, todas esas partidas de activos intangibles. Y cualquier otro activo financiero a largo plazo, acá hablamos, por ejemplo, de las inversiones en acciones, hablamos de compras de deudas, de papeles de deuda, pero a largo plazo, ¿no? Entonces, estos activos financieros a largo plazo. Jamás debe confundirse esa partida, ojo, con la partida arriba, activos financieros, ¿no? En realidad, ambas cosas son totalmente diferentes, ¿ja? Eso tenemos mucho cuidado, no confundirnos. Por ejemplo, una inversión en acciones en rueda de bolsa sería un activo financiero de corto plazo. En cambio, una inversión en acciones en aras de mantener dicha inversión en un horizonte lejano vendría a ser un activo financiero a largo plazo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque la presentación, incluso la cuenta contable, es diferente. ¿De acuerdo? Ok, por otro lado tenemos otros activos, cualquier otro activo cuya duración sea por más de un ejercicio económico. Esos activos, como ustedes pueden ver, se van a ordenar de acuerdo al orden de la liquidez, ¿no? Ese va a ser el parámetro para efectos de mostrarlo adecuadamente, de acuerdo a lo que indica también nuestro manual para la preparación de información financiera. Tenemos ahora las cuentas del pasivo. En el caso de las cuentas del pasivo, acá hablamos de, para empezar, las obligaciones financieras de corto plazo, es decir, por ejemplo, los préstamos a corto plazo, los pagarés, los sobregiros bancarios también, obviamente, todas aquellas obligaciones con las instituciones financieras, pero cuyo pago se debe efectuar en hasta un año, ¿no? Eso se llama pasivo corriente. Y por otro lado, tenemos también los acreedores comerciales, ¿sí? Es decir, las cuentas por pagar a nuestros proveedores por bienes y servicios que nos hayan prestado y cuyo vencimiento se va a efectuarse en 30 días, 60 días, en fin, el crédito que nos hayan dado o simplemente hayan sido vencidas pero que aún no se hayan pagado. Entonces, todo aquello que yo espero cancelar a nuestros proveedores hasta un año vendría a ser un acreedor comercial, o sea, una cuenta por pagar comercial. Luego tendríamos otras cuentas por pagar. Cuando hablamos de otras cuentas por pagar, acá hablamos de un grupo de cuentas, un grupo de cuentas. ¿Ya? Hablamos, por ejemplo, tributos por pagar, hablamos de remuneraciones por pagar, hablamos de dividendos por pagar, otras cuentas por pagar, en fin, ¿no? Entonces, todas estas partidas van ahí dentro del rubro de otras cuentas por pagar para efectos de presentación. Sin embargo, y esto es importante, lo voy a recalcar más adelante también, si la partida que nosotros tengamos de aquí es importante mostrarla porque es relevante, porque es material, debo mostrarla por separado. Es decir, si yo tengo por aquí tributos, remuneraciones, dividendos, y de repente la partida de tributos es muy relevante, entonces esta partida ya no la presento aquí, sino la presento afuera, separadamente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea porque al final la finalidad del estado financiero es mostrar una información que el usuario pueda sacar conclusiones. Entonces, si vemos que es material y que es relevante que el usuario lo pueda tener separado, es mejor presentarlo de esa manera. Ok, entonces, ¿qué otras deudas pueden vencer en el plazo de un año? Por ejemplo, los pasivos por impuestos a las ganancias, es decir, el pasivo por impuesto a la renta, ¿no? Lo que yo tengo que pagarle a SUNAT, lo cual obviamente se tiene que pagar en un plazo pues corriente, ¿no? Y por otro lado tenemos los pasivos no corrientes, aquellos cuya duración sea más de un ejercicio económico, porque hablamos de obligaciones financieras a largo plazo, provisiones y pasivos diferidos. Y acá sí quisiera mencionar lo siguiente, en obligaciones financieras a largo plazo tenemos dos tipos, ¿no? Aquellas obligaciones financieras que se incurre en dicho desembolso y que vence únicamente en un periodo futuro cuyo plazo es mayor a 12 meses. Entonces, eso viene a ser un pasivo no corriente, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, nosotros también tenemos otro tipo de pasivos financieros, los cuales son los típicos pagos en cuotas. Cuando tengamos un pago en cuotas hay que tener mucho cuidado porque ahí el asunto debe manejarse de otra forma. Los pagos en cuotas serían así. Supongamos que yo tengo un pago en cuota, el cual yo tengo que hacerlo, por ejemplo, pagos en cuotas, en 36 meses, ¿no? Y estos son los 12 primeros meses, y aquí vienen las demás cuotas por 24 meses, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que concierne a los 12 primeros meses, ojo, vendría a ser un pasivo corriente, y todo lo que corresponde a los 24 meses siguientes sería un no corriente. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque esa es la lectura que debo hacer al momento de presentar pasivos de ese tipo, ¿de acuerdo? Muy bien. Provisiones. En el caso de provisiones, estamos hablando estrictamente provisiones por litigios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces también existen provisiones para empresas que tienen asentamientos mineros, por ejemplo, y quieren hacer una provisión por desmantelamiento de dicho asentamiento, ¿no? Entonces, en el caso de estas provisiones también son pasivos a largo plazo.
Por último, pasivos diferidos, es decir, aquellos generados por la aplicación de la NIC 12, impuesto a las ganancias, y que generan pues deudas a futuro con el fisco, que debe mostrarse también dentro del rubro de pasivo no corriente. Como pueden ver, la presentación de cuentas del pasivo es de acuerdo a su exigibilidad, es decir, mientras más exigible es, debe ser el criterio al momento de ordenarlos. ¿De acuerdo? Muy bien, por último, vamos para ir cerrando esta segunda diapositiva teórica, las cuentas del patrimonio. Importante acá, las cuentas típicas, no son todas, pero las cuentas típicas de patrimonio, aquellas que conciernen a la porción que les corresponde pues, a los accionistas o a los participacionistas del negocio, ¿no? Los socios, ¿no? Entonces ellos, para empezar, generan la empresa, ¿sí? Fundan la empresa en base a un capital social, ¿sí? En base a un capital social. Puede que posteriormente hagan un capital adicional, es decir, generen un aporte adicional a la empresa, el cual todavía está pendiente de formalización, ¿no? También puede ocurrir que sus activos, algunos de ellos incurran en un mayor valor, producto de una tasación. Frecuentemente ocurre eso con los inmuebles, por ejemplo. El inmueble tiene un valor de costo, yo pagué un valor en su momento, pero luego, producto de que de repente la zona en sí se ha valorizado, ahora vale todo esto. Entonces, a esto se le llama un incremento de valor. ¿Y cómo sé cuánto es lo que vale más? Bueno, habría que hacer un estudio de tasación, ¿de acuerdo? Un estudio de tasación. Entonces, ese estudio de tasación va a generar una revaluación y por ende un incremento de una cuenta patrimonial. Tendríamos las reservas, entre ellas la más conocida, la reserva legal, ¿no? La reserva legal. Y bueno, existen otro tipo de reservas que son facultativas, estatutarias, ¿no? Entonces, esas también forman parte de la cuenta del patrimonio. Y por último, los resultados acumulados, los cuales incluyen todo lo que concierne a la parte de la acumulación de los resultados de cada ejercicio, ¿no? Si es utilidad o pérdida, y que no hayan sido distribuidas entre los accionistas en el caso de utilidades, ¿no? Entonces, si las utilidades no son repartidas en aras de poder seguir usando sus recursos económicos en la empresa y que la empresa crezca, entonces en esos casos hablamos de un resultado acumulado. ¿Ok? Vamos a ver entonces los parámetros que deben seguir la presentación de esta situación financiera en el siguiente video.